¿Confiarías la vida de un ser querido a un completo desconocido? Piénsalo. Un día dejas a tu padre, madre o abuelo en una residencia de ancianos, creyendo que recibirán la atención que merecen, y de repente, aparece esa enfermera, siempre sonriente, siempre atenta, siempre con una palabra amable en la punta de la lengua. Sabe el nombre de cada paciente, recuerda sus preferencias, les da la mano en los momentos difíciles. Parece un ángel, ¿verdad? El tipo de persona que te hace dormir tranquilo, sabiendo que tomaste la decisión correcta. Pero ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esa amable sonrisa se escondía un secreto que nadie podría imaginar? Esta es una de esas historias que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre la gente, porque lo cierto es que hay individuos que viven una doble vida justo delante de nuestras narices, y simplemente no nos damos cuenta. Trabajan con nosotros, frecuentan los mismos lugares, parecen gente común y corriente, hasta que un día se les cae la máscara, y cuando se cae, la conmoción es tan grande que nos preguntamos, ¿cómo no me di cuenta antes? La protagonista de esta historia era considerada la empleada ejemplar de una residencia de ancianos. ¿Conocen a esa profesional que todos elogian? ¿A esa a quien las familias se esfuerzan por agradecer personalmente? Esa era ella. Los residentes mayores adoraban su presencia, sus colegas la respetaban, y la administración la trataba como un verdadero modelo a seguir. En un entorno donde tanta gente se queja de maltrato y negligencia, ella era la excepción, prueba de que aún existen personas verdaderamente buenas en este mundo. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? ¿Alguien que parecía demasiado bueno para ser verdad? Así es. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de ver a la gente que te rodea. Aunque todos veían a un profesional dedicado y atento, nadie prestaba atención a los pequeños detalles. Nadie se daba cuenta de que, con cada paciente que fallecía, y en las residencias de ancianos, por desgracia, esto ocurre con frecuencia, algo desaparecía con él. Al principio, eran cosas pequeñas. Un anillo que la familia juraba que estaba en un cajón, un viejo reloj de pulsera con valor sentimental, una pulsera de oro que había pertenecido a la familia durante generaciones. Las explicaciones siempre eran convenientes. Se habrá perdido en la mudanza. Quizás se lo dio a alguien. A veces, la memoria nos juega una mala pasada. Y todos lo aceptaban porque nadie quería creer lo impensable. Pero lo cierto es que esos objetos no se perdieron. Se usaban en fiestas, cenas, fotos en redes sociales. La misma mujer que de día sostenía de la mano a ancianos frágiles, de noche exhibía con orgullo las joyas de quienes ya no estaban aquí para quejarse. Parece sacado de una película, ¿verdad? Uno de esos thrillers psicológicos donde el villano es la persona que menos te esperas. Solo que esto no es ficción. Esto ocurrió de verdad, y lo más inquietante es pensar en cuántos casos similares existen, ocultos, nunca descubiertos, protegidos por la confianza ciega que depositamos en quienes deberían cuidar de los más vulnerables. La pregunta sigue siendo, ¿cómo puede alguien llevar una doble vida tan convincente durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible mirar a las familias en duelo a los ojos y ocultar semejante secreto? Y lo más importante, ¿qué sucede cuando este castillo de mentiras finalmente se derrumba? La respuesta a estas preguntas es más impactante de lo que imaginas. Y para entender cómo salió todo esto a la luz, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer mejor a esta mujer antes de que se pusiera el uniforme de enfermera. Antes de profundizar en esta historia, quiero hacer una breve pausa para charlar contigo. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de casos nos afectan de forma diferente. No es solo curiosidad, sino que toca miedos reales, preocupaciones que muchas personas cargan a diario. Quizás tengas a un familiar en una residencia de ancianos ahora mismo. Quizás hayas pasado por una situación similar, en la que confiaste en alguien que luego te decepcionó profundamente. O quizás simplemente estás aquí porque, como yo, crees que historias como esta deben contarse para que más personas puedan abrir los ojos. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una reflexión, una experiencia personal, o incluso una pregunta que surgió mientras veías el video. Leo todos los comentarios y me encanta cuando podemos convertir este espacio en una conversación real, no solo en un video publicado en Internet. Y mira,
Si te gusta este tipo de contenido, historias de dobles vidas, secretos revelados, gente que esconde algo inimaginable, dale a me gusta, abajo. Parece un pequeño gesto, lo sé, pero marca una gran diferencia. Cada me gusta ayuda al algoritmo a entender que este video merece ser mostrado a más gente, a otras personas que también estén interesadas en este universo de misterios y giros inesperados. Y si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que salga un nuevo video. Aquí te traemos historias como esta cada semana, casos reales de personas que vivieron vidas aparentemente normales hasta que la verdad salió a la luz de forma impactante. Tu suscripción no es solo un número para mí, es la garantía de que este trabajo vale la pena, de que hay gente del otro lado interesada en escuchar lo que tengo que decir. Dicho esto, volvamos a la historia, porque ahora las cosas se están poniendo realmente raras. ¿Recuerdan que les dije que necesitábamos conocer mejor a esta mujer antes de que todo esto pasara? Bueno, para ayudarles a comprender la magnitud de lo ocurrido, necesito mostrarles cómo se percibía a esta mujer antes de que todo se derrumbara, porque es imposible comprender el impacto de semejante revelación sin construir primero la imagen que todos tenían de ella. Y créanme, esa imagen era prácticamente perfecta. Llamémosla Marcia. No es su nombre real, pero así la historia será más fácil. Marcia trabajó en esa residencia de ancianos durante casi 7 años. 7 años. Piensen en lo que eso representa. Miles de turnos, cientos de pacientes que pasaron por su cuidado, decenas de familias que le confiaron la responsabilidad de cuidar a sus seres queridos. Y durante todo ese tiempo, no hubo ni una sola queja formal en su contra. Ni una sola. Eso, de por sí, ya era raro en ese tipo de entorno, donde el trabajo es duro, el estrés es constante, y los conflictos surgen casi de forma natural. Su rutina siempre empezaba a la misma hora. Llegaba puntual a las 6 de la mañana, saludaba a sus compañeros con esa sonrisa aparentemente sincera, tomaba un café rápido en la sala de descanso, y enseguida se ponía a revisar los historiales de los pacientes. Los conocía a todos por su nombre, y no solo por sus nombres, sino también por sus historias. Sabía que doña Elena había sido profesora de piano, y le encantaba que alguien tocara música clásica en la sala. Sabía que don Antonio había luchado en la Segunda Guerra Mundial, y le gustaba contar las mismas historias cada semana, aunque nadie más tuviera paciencia para escuchar. Marcia sí, siempre. Sus compañeros la describían como extraordinaria. Una de las asistentes que trabajaba en el mismo turno llegó a decir en una entrevista que Marcia era el tipo de persona que te hacía creer que aún existía la bondad genuina en el mundo. Nunca se quejaba de las tareas más difíciles: cambiar pañales, bañar a pacientes postrados en cama, atender casos de demencia avanzada. Todo esto lo hacía con una paciencia que parecía sobrehumana. Mientras otros empleados a veces mostraban cansancio o frustración, Marcia mantenía esa postura inquebrantable de alguien que realmente se preocupaba. ¿Y las familias? Las familias la adoraban. Ese es quizás el detalle más doloroso de toda esta historia, porque cuando dejas a un familiar mayor en una institución, cargas con una culpa silenciosa. La sociedad te hace sentir que debes encargarte de todo tú solo, que abandonar a alguien en una residencia de ancianos es una especie de falta de moral, y entonces aparece alguien como Marcia, te mira a los ojos, te toma de la mano y te dice que cuidará de tu padre como si fuera de su propia familia. Sientes un alivio inmenso. Por fin puedes dormir por la noche. Crees que tomaste la decisión correcta. Había una familia en particular, los Ferreira, que consideraba a Marcia casi parte del clan. Su matriarca, doña Isaura, tenía 89 años y padecía Alzheimer moderado. Sus hijos vivían lejos y no podían visitarla con frecuencia, así que dependían en gran medida de los mensajes que Marcia les enviaba, y ella los enviaba, todos los días. Fotos de doña Isaura tomando el sol en el jardín, videos cortos de ella tarareando canciones antiguas, actualizaciones sobre su dieta y sueño. Sus hijos incluso le enviaron regalos de Navidad durante 3 años consecutivos. Le escribieron tarjetas agradeciéndole su existencia. ¿Te imaginas lo que sintieron estas personas cuando descubrieron la verdad? Pero espera, aún no hemos llegado a ese punto.
Primero, necesito que entiendas el nivel de confianza que se construyó, porque eso es lo más perturbador de las historias de dobles vidas. Cuanto más perfecta es la fachada, más devastadora es la caída. Y Marcia había construido una fachada impecable a lo largo de los años. No fue algo improvisado, fue una construcción meticulosa, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, por favor a por favor. Sabía exactamente cómo posicionarse. Nunca compitió con sus colegas ni intentó eclipsar a los demás. Al contrario, se esforzaba por elogiar el trabajo de los demás, compartir el mérito y mostrarse humilde. Cuando la administración del asilo le ofreció un ascenso, Marcia lo rechazó. Dijo que prefería mantener el contacto directo con los pacientes, que ahí se sentía útil. Este gesto se comentó durante semanas. Todos lo encontraron admirable. ¿Alguien que renuncia a un puesto mejor para seguir trabajando duro? Eso ya no existe, decían. Y eso era exactamente lo que Marcia quería que pensaran, porque la verdad, que nadie podía ver, era que esa posición era estratégica. Estar cerca de los pacientes significaba tener acceso sin restricciones a sus habitaciones. Significaba estar presente en sus momentos más vulnerables y en sus últimos momentos. Significaba ser el primero en notar cuando alguien empeoraba, cuando la familia ya se había despedido, cuando las pertenencias quedaban allí, abandonadas, esperando su destino. Pero eso no se le pasó a nadie por la cabeza en aquel entonces. ¿Por qué? Marcia era la empleada modelo, la enfermera soñada, la persona que todos querían tener cerca cuando la vida se ponía difícil. Todos confiaron ciegamente en ella. Y quizás ese sea el mayor error que cometemos cuando conocemos a alguien que parece demasiado bueno para ser verdad. Bajamos la guardia, dejamos de cuestionar, entregamos las llaves de nuestra confianza sin pedir nada a cambio, solo porque la persona sonríe hermosamente y dice las palabras adecuadas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque necesitamos entender quiénes eran las personas bajo el cuidado de Marcia, no como pacientes anónimos en alguna institución, sino como seres humanos con historias, familias y legados, porque cuando humanizamos a las víctimas, la magnitud de lo ocurrido se vuelve aún más evidente y más repugnante. Los ancianos residentes de esa residencia no eran solo números en una gráfica, eran personas que habían vivido toda su vida antes de llegar allí, habían forjado familias, carreras y recuerdos. Algunos habían luchado en guerras, otros habían criado a sus hijos solos, otros habían sido artistas, maestros, médicos, comerciantes. Cada uno traía consigo un bagaje único de experiencias, y junto con ese bagaje, objetos que representaban décadas de historia. Doña Isaura, por ejemplo, tenía un conjunto de joyas que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Un collar de perlas que su bisabuela había traído de Portugal a principios del siglo XX. Unos pendientes de oro que habían sido un regalo de bodas, un anillo de esmeraldas que ella misma había comprado con su primer sueldo a los 19 años. Estas piezas no solo tenían un valor económico, sino también un incalculable valor emocional. Eran reliquias familiares, eran recuerdos materializados, y Marcia lo sabía porque escuchaba las historias, porque preguntaba por cada objeto con aparente interés genuino, porque anotaba mentalmente cada detalle, cada dato que pudiera ser útil más adelante. Cuando los familiares los visitaban, a veces comentaban sobre estas joyas. Dijeron que se las llevarían a casa para protegerlas, pero Marcia siempre les desaconsejaba. Argumentaba que quitarles las pertenencias a los pacientes podía causar confusión y angustia, especialmente en casos de demencia. Dijo que esas piezas les brindaban consuelo, una conexión con el pasado, y los familiares estaban de acuerdo porque tenía sentido, porque provenía de alguien en quien confiaban, porque Marcia siempre sabía qué decir. Ella seguía de cerca la trayectoria de cada paciente dentro de esa institución, desde su llegada, cuando aún se encontraban relativamente bien, hasta las etapas finales, cuando su salud comenzaba a deteriorarse irreversiblemente. Marcia conocía las señales, podía identificar cuando a alguien le quedaban semanas de vida, a veces días, y era precisamente en esos momentos que se acercaba aún más. Se volvía más presente, más atenta, más cariñosa. Las familias interpretaron esto como una dedicación extrema. En realidad,
Era algo mucho más calculado, pero como dije, nadie lo vio, nadie lo cuestionó, porque la máscara era demasiado perfecta. Si alguna vez has conocido a alguien que ocultaba algo importante tras una apariencia impecable, comenta abajo con la palabra máscara. Quiero saber si esta historia te recuerda alguna experiencia que hayas vivido o presenciado. Para comprender la gravedad de lo que hizo Marcia, necesito presentarles a algunas de las personas que estuvieron bajo su cuidado, no como estadísticas ni personajes secundarios de una historia oscura, sino como seres humanos reales que merecían respeto, dignidad y protección en los últimos años de sus vidas, porque es muy fácil escuchar una historia como esta y pensar en los ancianos como figuras abstractas, casi como un telón de fondo para que el villano brille, pero no fue así. Cada uno de ellos tuvo una experiencia completa antes de llegar a esa residencia de ancianos, y cada uno de ellos confió en Marcia de una manera que hace que todo sea aún más repugnante. El señor Joaquim tenía 93 años y era uno de los residentes más antiguos de la institución. Había sido relojero toda su vida, uno de esos auténticos artesanos que reparaban relojes suizos con una precisión casi quirúrgica. Cuando la profesión empezó a desaparecer debido a los relojes digitales y los teléfonos inteligentes, el señor Joaquim se jubiló, pero nunca perdió su amor por los delicados mecanismos que había dedicado décadas a comprender. En su habitación, encima de la cómoda, había una colección de relojes antiguos. No eran muchos, unos 6 o 7, pero cada uno tenía una historia. Uno había pertenecido a su padre, otro lo había comprado con su primer sueldo. Un tercero había sido un regalo de su esposa, fallecida 20 años antes. Esos relojes eran la vida del señor Joaquim, materializada en engranajes y manecillas. Marcia los conocía a todos. Lo sabía porque se sentaba con seu Joaquim los domingos por la tarde, cuando había menos gente, y lo escuchaba contar las mismas historias una y otra vez. Le preguntaba por los detalles, mostraba interés genuino, y le pedía que le explicara cómo funcionaba cada pieza. Seu Joaquim se alegraba muchísimo durante estas conversaciones. Les decía a los demás empleados que Marcia era como una nieta para él, que por fin había encontrado a alguien que se preocupaba por las cosas que amaba. Y luego estaba doña Carmen, una exprofesora de historia que, a sus 87 años, aún conservaba una lucidez impresionante, a pesar de las limitaciones físicas que la confinaban a una silla de ruedas. Doña Carmen era conocida en la institución por su temperamento fuerte y su lengua afilada. No soportaba la incompetencia y se aseguraba de dejarlo claro. Muchos empleados evitaban su sala, pero no Marcia. Marcia entraba con una sonrisa, aguantaba los comentarios mordaces y, poco a poco, se ganó la confianza de aquella mujer que no confiaba en casi nadie. Con el tiempo, doña Carmen empezó a abrirse. Habló de sus 50 años de matrimonio con un hombre al que amaba profundamente. Mostró las joyas que había heredado de su madre y su suegra, piezas antiguas, algunas del siglo XIX, que habían sobrevivido a guerras y mudanzas. Guardaba todo en una caja de madera tallada al fondo de su armario. En una ocasión, en un raro momento de vulnerabilidad, doña Carmen le mostró esta caja a Marcia. Le explicó el significado de cada pieza. Dijo que, cuando muriera, quería que se repartieran entre sus nietos de una manera específica que ya había planeado. Marcia escuchó todo con atención. Hiciste las preguntas correctas, demostraste la dosis justa de emoción, y almacenaste cada información en algún lugar de tu mente donde la gente normal guarda recuerdos emocionales, pero donde ella, al parecer, guardaba oportunidades. La dinámica de confianza dentro de una residencia de ancianos es algo que la mayoría de las personas no comprende hasta que la experimentan en primera persona. Existe una intimidad forzada por la propia naturaleza del trabajo. Los cuidadores entran a las habitaciones en cualquier momento. Ayudan a los pacientes a bañarse, vestirse e ir al baño. Administran medicamentos, cambian vendajes y atienden momentos de confusión mental y crisis emocionales. No hay lugar para la formalidad cuando se depende de alguien para realizar las funciones más básicas de la vida. Y esta intimidad crea una enorme vulnerabilidad. Los ancianos no tienen más remedio que confiar. No solo entregan sus cuerpos, sino también sus secretos, sus historias, sus debilidades. Muchos,
sobre todo los que reciben pocas visitas, empiezan a ver a sus cuidadores como familia. Comparten cosas que nunca les contaron a sus propios hijos. Abren cajones, muestran fotografías antiguas, revelan dónde guardan objetos valiosos. No por ingenuidad, sino por una necesidad humana básica de conexión. Marcia lo comprendió desde el primer día. Sabía que su puesto como cuidadora le daba un acceso que nadie más tenía. Conocía cada cajón, cada escondite, cada secreto de cada paciente bajo su cuidado. Sabía quién tenía familia presente y quién había sido prácticamente abandonado. Sabía quién seguía lúcido y quién ya no podía distinguir la realidad de la fantasía. Y, lo más importante, sabía quién tenía objetos de valor y quién no tenía a nadie que le prestara la suficiente atención para notar si algo faltaba. Esta es la verdad oculta que nadie quiere admitir sobre las instituciones de atención. Todo el sistema se basa en una confianza ciega. No hay forma de monitorear cada interacción, cada momento, cada conversación privada entre el cuidador y el paciente. Las cámaras de seguridad, cuando existen, se ubican en pasillos y zonas comunes. Las habitaciones son espacios privados, y es precisamente en estos espacios donde sucede la vida real, y donde las personas con malas intenciones pueden actuar sin testigos. También estaba el señor Orlando, un caballero de 85 años que había sido joyero durante 40. La ironía de esta información solo se hace evidente al conocer el resto de la historia. El señor Orlando entendía de oro, plata y piedras preciosas. Podía identificar la calidad de una pieza con solo mirarla, y había traído algunas joyas de su difunta esposa a la residencia de ancianos, no para usarlas, sino porque no podía desprenderse de ellas. Las guardaba en un neceser dentro de una maleta que nunca desempacaba del todo, como si todavía estuviera de paso, como si algún día fuera a volver a casa. Marcia descubrió este neceser durante una de sus primeras semanas cuidando a Seu Orlando. Se lo mostró mientras conversaban sobre su esposa, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Sacó cada pieza, explicó el origen de cada una, y contó cómo había ahorrado durante meses para comprar el anillo de compromiso en 1962. Marcia sostuvo esas joyas en sus manos, las admiró con lo que parecía una auténtica reverencia, y devolvió cada cosa a su lugar con una dulce sonrisa. Pero ella no lo olvidó. Ella nunca lo olvidó. Lo que me impacta al investigar historias como esta es darme cuenta de que las decisiones que llevan a alguien a cruzar ciertos límites rara vez ocurren de golpe. No es que Marcia se despertara un día y decidiera convertirse en criminal. Es un viaje gradual, compuesto de pequeñas decisiones que se acumulan hasta que la persona mira atrás y ya no reconoce quién era. O quizás, y esta es la posibilidad más inquietante, siempre fue así, esperando la oportunidad perfecta. La mentalidad necesaria para hacer lo que ella hizo exige un nivel de disociación que la mayoría de nosotros no podemos comprender. ¿Cómo cuidas a alguien durante meses, a veces años? Escuchas sus historias más íntimas, le tomas la mano en momentos de miedo, y luego simplemente tomas los objetos que representan toda su vida como si fueran tuyos. ¿Cómo llegas a casa, te pones esas joyas, te miras al espejo y no sientes nada? ¿Cómo duermes por la noche? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás por eso nos fascinan tanto las historias de dobles vidas, porque revelan una verdad incómoda sobre la naturaleza humana, que las personas son capaces de compartimentar de maneras que desafían toda lógica emocional, que alguien puede ser genuinamente cariñoso en un momento y completamente calculador al siguiente, que la línea entre el bien y el mal no es tan clara como nos gustaría. El funcionamiento interno de esa residencia de ancianos era mucho más complejo de lo que cualquier familia podría haber imaginado. Desde fuera, todo funcionaba a la perfección. Los informes eran impecables, las evaluaciones positivas, los pacientes parecían bien atendidos. Pero dentro, en el silencio de las habitaciones y en los momentos en que nadie observaba, se desplegaba una realidad completamente distinta. Y lo más inquietante es que esto podría haber continuado eternamente. Marcia era cuidadosa, no actuaba impulsivamente, no dejaba rastros evidentes, no levantaba sospechas. Cada movimiento estaba calculado con una precisión que, irónicamente,
Recordaba la meticulosidad de seu Joaquim con sus relojes. Sabía esperar. Sabía el momento exacto para actuar. Sabía cómo desviar la atención cuando era necesario. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque fue precisamente cuando todo parecía estar bajo control que apareció la primera señal de alerta. Un pequeño detalle, casi insignificante, que cualquiera habría pasado por alto, y que, de hecho, se pasó por alto, al menos al principio. Pero este detalle fue el inicio de una serie de revelaciones que lo cambiarían todo. Si estás siguiendo esta historia y sientes escalofríos al darte cuenta de cómo se puede manipular la confianza, comenta abajo con la palabra vulnerabilidad. Quiero ver cuántas personas reflexionan sobre esto conmigo. Fue un martes de abril cuando apareció la primera señal. Un detalle tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que pasó desapercibido para casi todos. Y así es exactamente como funcionan estas historias. Las revelaciones nunca empiezan con una explosión. Empiezan con un susurro, una vaga inquietud, una pregunta que sigue rondando la cabeza de alguien hasta que decide que probablemente está exagerando y lo deja pasar. La hija de doña Gloria se llamaba Renata. Visitó a su madre todos los martes y sábados, sin falta, durante 3 años. Era una de esas hijas presentes, que llamaba entre visitas, que enviaba mensajes al personal preguntándoles cómo les había ido el día, que les traía flores frescas cada semana, aún sabiendo que su madre ya no podía apreciarlas bien debido a su visión deteriorada. Renata conocía cada rincón de la habitación de doña Gloria. Sabía exactamente dónde estaba cada objeto, cada portarretrato, cada recuerdo. Ese martes, mientras arreglaba las flores en el jarrón junto a su cama, Renata notó que algo era diferente. Tardó unos segundos en identificar qué era. Esa extraña sensación de que algo ha cambiado, pero no se puede identificar con exactitud qué. Entonces miró la mesita de 1900 noche y comprendió. El relicario de plata no estaba allí. Era una pieza antigua, no muy grande, del tamaño de una caja de cerillas. Había pertenecido a la abuela de doña Gloria, y contenía una diminuta fotografía de su bisabuelo, tomada a principios del siglo XX. No era una joya de gran valor comercial, quizá valiera 200 o 300 reales como máximo para un anticuario, pero su valor sentimental era incalculable. Doña Gloria conservó este relicario desde los 12 años. Había sobrevivido a 3 mudanzas, a un incendio parcial en la casa familiar en los años 70 y a décadas de uso diario antes de que se rompiera la cadena y lo guardaran. Renata le preguntó a su madre dónde estaba el relicario. Doña Gloria, quien en ese entonces ya presentaba síntomas moderados de demencia, estaba confundida. Dijo que no lo sabía, que quizá lo había dejado en otro lugar, que a veces las cosas cambian de lugar solas. Renata conocía a su madre. Sabía que esa respuesta no significaba nada. Era la enfermedad la que hablaba, no la realidad. Fue a recepción y preguntó si alguien había visto el relicario, si lo habían movido durante la limpieza y si había alguna explicación. La recepcionista llamó a la enfermera encargada del piso. ¿Y adivina quién era? Exactamente. Marcia. Marcia escuchó la descripción del objeto con genuina preocupación. Frunció el ceño, negó con la cabeza y dijo que lo consultaría con el personal de limpieza. Le preguntó a Renata si estaba segura de que el relicario había estado allí en su última visita. A veces crees haber dejado algo en un sitio, pero en realidad estaba en otro. Renata dudó. ¿Estaría equivocada? ¿Se habría llevado el relicario a casa y se habría olvidado de él? Marcia notó la vacilación y la aprovechó. Con un tono suave, casi maternal, sugirió que quizás doña Gloria le había dado el objeto a alguien. Dijo que esto ocurría con bastante frecuencia con pacientes con problemas de memoria. Hacían regalos a visitantes, a otros residentes, a veces incluso a empleados, y luego no lo recordaban. Era una forma confusa de afecto, un intento de mantener conexiones incluso cuando la mente ya no funcionaba correctamente. Tenía sentido, tenía un sentido doloroso, en realidad, porque era exactamente lo que doña Gloria haría si aún estuviera completamente lúcida. Renata se fue ese día con un nudo en la garganta, sin sospechar nada más allá de su propia memoria fallida y el estado de su madre. La explicación de Marcia era demasiado razonable como para cuestionarla. Y lo más importante, provenía de alguien en quien Renata confiaba profundamente.
Marcia era quien cuidaba de su madre todos los días. Si no podía confiar en ella, ¿en quién? 2 semanas después, volvió a ocurrir, esta vez con otra familia. El hijo de Seu Antonio, aquel caballero que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, se presentó un domingo pidiendo ver las medallas de su padre. Seu Antonio tenía 4 medallas militares que guardaba en una caja de terciopelo azul, en el fondo de su cómoda. Las mostraba a cualquiera que mostrara el más mínimo interés, contando historias que mezclaban hechos reales con detalles probablemente inventados durante décadas de repetición. Las medallas eran su tesoro, la prueba física de que había vivido algo extraordinario. Cuando el hijo abrió el cajón, la caja de terciopelo estaba allí, pero dentro solo había 3 medallas. La cuarta, precisamente la más significativa, una condecoración por valentía en combate, había desaparecido. Esta vez la explicación fue un poco diferente. Marcia, a quien se le pidió ayuda para resolver la situación, sugirió que quizás Seu Antonio había escondido la medalla en otro lugar. Explicó que los pacientes de su edad a veces desarrollaban comportamientos de acaparamiento, escondían objetos de valor en lugares insospechados por miedo a ser robados. Era un mecanismo de protección que el cerebro creaba cuando empezaba a fallar en otras áreas. El hijo aceptó la explicación, aunque no del todo convencido. Revolvieron la habitación, registrando cada cajón, cada bolsillo, cada rincón. La medalla no aparecía por ningún lado, pero ¿cómo podían demostrar que había sido robada? No había cámaras en la habitación. El señor Antonio no pudo dar una declaración fiable, y el personal de la residencia de ancianos llevaba años siendo el mismo, sin antecedentes de problemas. La decisión, al final, fue registrar la desaparición en un informe interno y seguir adelante. El hijo le comentó a su esposa, que su padre probablemente había perdido la medalla o se la había regalado a alguien. Era triste, pero estas cosas pasaban. No valía la pena armar un escándalo por un objeto, por muy valioso que fuera. Y así, la vida continuó, como si nada hubiera pasado. Este es el patrón que se repite en prácticamente todas las historias de crímenes cometidos por personas de confianza. Las verdades ocultas no se descubren porque nadie las investiga. Cada incidente aislado tiene una explicación plausible. Cada sospecha se disipa mediante una combinación de racionalización y fe en las personas equivocadas. El impacto solo se hace visible cuando se juntan todas las piezas, y, por lo general, en ese momento, es demasiado tarde. La mentalidad de Marcia en ese momento debió de ser de absoluta confianza en su propio sistema. Había encontrado una fórmula que funcionaba. Los objetivos eran perfectos. Personas mayores, a menudo con problemas cognitivos, cuyos testimonios no serían tomados en 1900 en serio. Los objetos desaparecieron gradualmente, nunca todos a la vez, nunca de una manera que llamara demasiado la atención, y las explicaciones siempre estaban disponibles, adaptadas a cada situación, lo suficientemente creíbles como para acallar cualquier cuestionamiento antes de que cobrara fuerza. Lo que ella no contaba era que los aspectos detrás de escena de sus decisiones estaban a punto de ser expuestos de una manera que ella nunca podría haber predicho, porque mientras Marcia vivía su doble vida, cuidadora ejemplar de día, recolectora de sobras de noche, una transformación silenciosa se estaba produciendo al otro lado de la ciudad. Alguien a quien nunca había visto, en un contexto completamente diferente, estaba a punto de cruzarse en su camino de una manera que lo cambiaría todo. Pero eso fue solo el principio. Estos 2 incidentes, el relicario de Doña Gloria y la medalla de Seu Antonio, fueron solo las primeras señales de un patrón mucho mayor. En los meses siguientes, otros objetos empezarían a desaparecer. Otras familias harían preguntas que serían respondidas con las mismas explicaciones convenientes, y Marcia se volvería cada vez más segura, más audaz, cada vez más convencida de haber construido un sistema infalible. Su viaje hacia la ruina había comenzado, pero aún no lo sabía. Todavía creía tener el control. Todavía creía que la máscara era demasiado perfecta para caer. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque necesitamos entender qué hizo Marcia con estos objetos, dónde acabaron, cómo se justificó a sí misma este comportamiento, y lo más importante, cómo puede una persona vivir 2 vidas tan opuestas sin que nadie se dé cuenta.
Si sientes esa persistente sensación de ver cómo las señales estaban ahí, pero nadie las ató, comenta abajo. Las señales estaban ahí. Quiero ver cuántas personas están notando el patrón conmigo. Ahora necesitamos salir de la residencia por un momento y conocer a la otra Marcia. La Marcia que existía fuera de esos pasillos silenciosos, lejos de las habitaciones con olor a medicina y de las conversaciones repetitivas con ancianos solitarios. Porque esta otra versión de ella era tan diferente de la enfermera dedicada que, si las vieras juntas, jurarías que eran personas completamente distintas. Entre semana, Marcia era la personificación de la sencillez. Vestía su uniforme blanco sin vanidad, el pelo siempre recogido en un práctico moño y maquillaje mínimo, o nulo. Llegaba al trabajo en 1900 en autobús, a veces quejándose del precio del viaje con sus compañeros, y se llevaba su propia comida porque decía que no podía permitirse comer fuera todos los días. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio de clase media-baja. Al menos eso pensaban todos, ya que nunca invitaba a nadie a su casa. La imagen que proyectaba era la de una mujer trabajadora que se esforzaba para pagar las cuentas y no tenía mucho margen para lujos. Pero los fines de semana se produjo una transformación. La Marcia, que aparecía en las fiestas de la ciudad, era irreconocible. Llevaba el pelo suelto y bien cuidado. Llevaba vestidos que claramente no eran de tiendas de descuento, tacones altos que combinaban a la perfección con bolsos de diseñador. Y las joyas. Ah, las joyas. Collares que llamaban la atención desde lejos, pendientes que brillaban bajo la luz ambiental, anillos que parecían salidos directamente de los escaparates de joyerías caras. Frecuentaba eventos sociales, fiestas de cumpleaños de conocidos adinerados y las inauguraciones de restaurantes y bares sofisticados. Siempre sonriente, siempre bien acompañada, siempre pareciendo pertenecer a ese mundo de una manera que no tenía ningún sentido. Sus redes sociales contaban esta historia con una claridad asombrosa para quienes sabían dónde buscar. El perfil era privado, por supuesto, porque Marcia no era tonta. Sabía que mezclar sus dos vidas sería peligroso. Pero dentro de ese círculo restringido de seguidores, las fotos no mentían. Había registros de viajes a resorts costeros, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fiestas en azoteas con vistas a la ciudad. En una foto, aparecía con un collar de perlas que cualquiera con un mínimo de conocimiento reconocería como una pieza antigua, probablemente una reliquia familiar. En otra, pendientes de oro con piedras rojas, quizás rubíes o granates de alta calidad, colgaban de sus orejas mientras brindaba con champán. La pregunta que nadie hizo, porque nadie conocía. Ambas versiones fue simple. ¿Cómo? ¿Cómo podía una enfermera de un asilo, con un salario que apenas superaba los 3,000 reales al mes, vivir así? ¿De dónde sacaba el dinero para la ropa cara, los viajes, los accesorios que claramente costaban más de lo que ganaba en varios meses de trabajo? Cualquiera que se detuviera a pensar un par de minutos, se daría cuenta de que las cuentas no cuadraban. Pero esa es la cuestión. Nadie se paraba a pensar. Quienes conocían a Marcia, la enfermera, no conocían a Marcia, la fiestera. Y quienes conocían a Marcia, la fiestera, no tenían ni idea de dónde trabajaba, ni cuánto ganaba. Su doble vida se sustentaba en esta separación absoluta entre dos mundos. Los entrebastidores de esta transformación fueron meticulosamente planeados. Marcia guardó las joyas en un lugar seguro, probablemente en casa, tal vez en una pequeña caja fuerte que había comprado específicamente para ese fin. No se las puso inmediatamente después de adquirirlas. Esperó, veces semanas, a veces meses, tiempo suficiente para que cualquier investigación superficial se calmara, para que cualquier familia desistiera de la búsqueda, para que cualquier sospecha se disolviera en la rutina de la vida diaria. Y era selectiva. No usaba todo lo que adquiría. Algunas piezas probablemente las vendía. Existía una red de compradores de joyas antiguas que no preguntaban mucho sobre su origen, sobre todo cuando el precio era bueno. Otras las guardaba para ocasiones especiales, eligiendo cuidadosamente cuáles combinaban con cada atuendo, cada evento, la impresión que quería causar. Era una macabra selección de joyas, tratada con el mismo cuidado que un coleccionista legítimo dedicaría a sus adquisiciones.
La mentalidad necesaria para vivir así me fascina y me perturba a partes iguales, porque no se trata de una criminal impulsiva, de esas que actúan en el calor del momento y luego se arrepienten. Marcia era calculadora, lo que exigía una disciplina constante. Cada decisión era meditada, cada riesgo, evaluado. Había construido no solo una doble vida, sino un sistema operativo completo para que estas dos vidas funcionaran en paralelo sin que una contaminara a la otra. Y lo más inquietante es que parecía genuinamente feliz en ambas versiones. Sus compañeros de trabajo la describían como una persona alegre, siempre de buen humor y rara vez estresada. Sus conocidos en su círculo social decían lo mismo. Marcia era divertida, agradable, el tipo de persona que uno querría tener cerca en una fiesta. No había señales de culpa, de remordimientos ni de conflicto interno. O bien era una sociópata clásica, completamente incapaz de sentir empatía, o bien había desarrollado una capacidad de compartimentación tan extrema que podía desconectar una parte de su mente mientras vivía en otra. La verdad oculta es que este tipo de personas existen en cantidades mucho mayores de las que nos gustaría admitir. Están en nuestros círculos sociales, en nuestros lugares de trabajo, a veces incluso en nuestras propias familias. Viven vidas aparentemente normales, proyectan una imagen aparentemente genuina, y en el fondo, guardan secretos que, si salieran a la luz, destruirían cualquier confianza. La diferencia es que la mayoría nunca se descubre. Marcia fue la excepción, y solo porque cometió un error que jamás pudo prever. Pero antes de abordar ese error, necesito que comprendan la magnitud de lo que estaba sucediendo, porque no se trataba solo de unas cuantas joyas aquí y allá. Con el tiempo, Marcia había acumulado una colección considerable, piezas de diferentes pacientes, de diferentes épocas, de diferentes estilos. Algunas valían cientos de reales, otras miles. Juntas, representaban no solo un valor económico significativo, sino décadas de historias familiares, recuerdos cristalizados en metal y piedra, reliquias que deberían haber pasado de generación en generación, y usó todo eso para brillar en las fiestas, para impresionar a personas que no significaban nada para ella, para vivir una fantasía de glamour construida sobre el sufrimiento de personas mayores vulnerables y el dolor de las familias en duelo. Su viaje había llegado a un punto sin retorno. Cada nueva pieza añadida a la colección era un ladrillo más en el muro que acabaría derrumbándose sobre ella. Pero Marcia no lo veía así. Vio una oportunidad, vio el éxito, vio una vida que finalmente estaba a la altura de lo que sentía que merecía, incluso si esa vida se había cimentado sobre cimientos de traición y robo. El impacto de las decisiones que había tomado a lo largo de los años estaba a punto de alcanzarla de forma explosiva, porque hay un viejo dicho que dice que la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, y en el caso de Marcia, el eslabón más débil de su plan era algo que nunca consideró una amenaza real, las conexiones humanas que no podía controlar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento en que todo empezó a desmoronarse, y la forma en que esto sucedió es tan improbable, tan basada en la coincidencia y el azar, que parece sacada de un guión cinematográfico, pero no lo es. Es la vida real recordándonos que, por muy perfecto que parezca un plan, siempre hay una variable que no se puede predecir. Si te impresiona la frialdad que se requiere para vivir dos vidas así, comenta abajo con la palabra frialdad. Quiero ver cuántas personas se sorprenden tanto como yo con esta historia. El descubrimiento ocurrió de la forma más inesperada. No fue una investigación policial, ni una denuncia anónima, ni un allanamiento en el lugar de trabajo. Fue una fiesta de cumpleaños un sábado por la noche, en un barrio exclusivo de la ciudad, donde dos realidades que nunca debieron cruzarse chocaron de forma explosiva. Carla tenía 38 años y trabajaba como diseñadora de interiores. Era sobrina de doña Carmen. ¿La recuerdan? La exprofesora de historia de temperamento fuerte que le había enseñado ahí en Onesie, Marcia el joyero familiar. Doña Carmen había fallecido 8 meses antes tras una neumonía que se complicó rápidamente. La familia estaba devastada, pero poco a poco había empezado a salir adelante. Carla, en particular, conservaba un grato recuerdo de su tía abuela,
quien había sido una de las personas que más la habían formado como persona. Ese sábado por la noche, Carla fue a la fiesta de cumpleaños de una conocida del trabajo. No era muy amiga, pero había recibido una invitación y decidió ir a socializar, intercambiar tarjetas de visita y quizás hacer nuevos contactos para futuros proyectos. El evento fue en un precioso ático con vistas a la ciudad, música de fondo y camareros circulando con bandejas de canapés y copas de vino espumoso. De esas fiestas donde todos intentan impresionar a los demás. Carla estaba charlando con un grupo de personas cuando algo le llamó la atención al otro lado de la sala. Fue un destello particular, un reflejo de luz que le iluminó los ojos y la hizo girar la cabeza automáticamente. Y allí, a unos 15 metros de distancia, estaba una mujer a la que nunca había visto antes, con un collar que Carla conocía muy bien. Su corazón se congeló. Era el collar de perlas barrocas con un elaborado cierre de oro que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. El mismo collar que su bisabuela había traído de Portugal. El mismo collar que doña Carmen había lucido en cada ocasión especial durante décadas. El mismo collar que había desaparecido misteriosamente de su habitación en la residencia de ancianos, poco después del funeral, y que la familia había buscado durante semanas sin encontrarlo. Carla se quedó paralizada unos segundos, intentando procesar lo que veía. Su primera reacción fue dudar. ¿Se habría equivocado? ¿Era un collar parecido? Las perlas barrocas no eran tan raras. Quizás solo fuera una extraña coincidencia, pero cuanto más miraba, más segura estaba. Conocía cada detalle de esa pieza. Había ayudado a su tía abuela a ponérselo docenas de veces. Tenía fotos con él. Tenía recuerdos que no dejaban lugar a dudas. Ese era el collar de doña Carmen, y un desconocido lo llevaba en una fiesta. La decisión que Carla tomó en los segundos siguientes fue crucial. Podría haber montado un escándalo allí mismo, confrontar a la mujer delante de todos, exigir explicaciones, pero algo en su mente le decía que actuara con cautela. No sabía quién era esa persona, no sabía cómo había llegado el collar a sus manos. No sabía si se estaba perdiendo alguna explicación. Así que hizo algo mucho más inteligente. Sacó discretamente su celular y tomó fotos. Varias fotos, desde diferentes ángulos, capturando el collar, el rostro de la mujer, el entorno, pruebas. Luego se acercó a uno de los organizadores de la fiesta y preguntó con indiferencia quién era la mujer del vestido azul con el collar de perlas. La respuesta fue simple. Ah, es Marcia, una conocida de una amiga mía. Parece que trabaja en el sector salud. Algo así. Es simpática, ¿verdad? Marcia. Área de la salud. El rompecabezas empezó a tomar forma en la cabeza de Carla, con una velocidad aterradora. Doña Carmen había fallecido en un asilo de ancianos. Tenía una enfermera favorita que la cuidaba, una enfermera llamada. La familia había mencionado su nombre varias veces durante las visitas y después del funeral, siempre con elogios. Carla intentó recordar, forzó la memoria, y cuando el nombre apareció, palideció. Marcia, el nombre de la enfermera, era Marcia. La ficha no cayó simplemente, sino que se desplomó como una avalancha. Carla salió de la fiesta unos minutos después, inventando una excusa. De camino a casa, con las manos temblorosas sobre el volante, llamó a su madre, hija de doña Carmen. Le contó lo que había visto, describió a la mujer y le envió las fotos por WhatsApp. Su madre guardó silencio un buen rato antes de decir con la voz entrecortada, «Esto no es posible, tiene que haber una explicación». Pero no fue así, o mejor, dicho, sí lo fue. Fue solo una explicación que nadie quería aceptar. A la mañana siguiente la familia se reunió. Observaron las fotos juntos, las ampliaron, analizaron cada detalle. No había duda. El collar era auténtico, era el mismo, era sin duda la pieza que debía guardarse en un lugar seguro, a la espera de ser repartida entre los herederos, y colgaba del cuello de una empleada de la residencia de ancianos, donde doña Carmen había pasado los últimos años de su vida. La decisión de acudir a la policía no fue inmediata. Hubo discusión, dudas, miedo a cometer un grave error y acusar a una persona inocente. ¿Y si el collar se hubiera vendido legalmente? ¿Y si doña Carmen lo hubiera regalado antes de morir? ¿Y si hubiera una explicación perfectamente racional que no pudieron ver? Pero entonces surgió la pregunta que lo cambió todo. Si doña Carmen
¿Le había regalado el collar a alguien? ¿Por qué nunca se informó a la familia? ¿Y por qué quien recibió el regalo fue precisamente la enfermera que tenía acceso sin restricciones a su habitación? Las revelaciones comenzaron a acumularse cuando decidieron investigar por su cuenta antes de acudir a las autoridades. Contactaron a otras familias que tenían parientes en la misma residencia. Preguntaron discretamente si alguien había notado la pérdida de algún objeto, y la respuesta fue devastadora. Sí, varias familias compartieron historias similares. Un reloj que desapareció, un anillo que nunca se encontró, un brazalete que la familia juraba que estaba en un cajón, medallas, medallones, broches antiguos. Todas las historias seguían el mismo patrón, objetos de valor sentimental que desaparecían sin explicación, siempre pertenecientes a pacientes fallecidos o con graves problemas cognitivos. Y todas las historias tenían un elemento en común. Marcia era la enfermera a cargo de estos pacientes. La verdad oculta que había permanecido enterrada durante años finalmente salía a la luz, y una vez que empezó, ya no hubo forma de detenerla. El viaje de Carla, de una fiesta informal a descubrir un plan criminal, duró menos de 24 horas. Es asombroso pensar en cómo funciona la vida a veces. Marcia había sido tan cuidadosa, tan meticulosa, tan disciplinada al mantener sus dos vidas separadas. Pero no pudo controlar el azar. No pudo prever que la sobrina de una de sus víctimas estaría en la misma fiesta que ella, mirando en la dirección correcta, en el preciso momento en que la luz incidió en el collar de una manera que atrajo su atención. Una coincidencia, una sola coincidencia destruyó años de planificación, y entonces todo se desmoronó en cuestión de horas. La familia de doña Carmen acudió a la policía el lunes por la mañana, con fotos, declaraciones de otras familias y una lista de objetos desaparecidos que había aumentado de forma alarmante durante el fin de semana. El detective que recibió el caso se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de un incidente aislado. Era algo mucho más grave. Era un patrón sistemático que debía investigarse con urgencia. El impacto de esa visita a la comisaría no solo lo sentiría Marcia, sino toda la estructura del asilo, las familias que todavía estaban a oscuras, y una comunidad entera que tendría que lidiar con la revelación de que una de las personas más confiables del barrio era, de hecho, un criminal. Ahora quiero profundizar aún más en este asunto, porque la investigación posterior reveló detalles inesperados. La magnitud de lo que hizo, Marcia fue mucho mayor de lo que nadie imaginó, y la forma en que las autoridades lograron reconstruir años de crímenes utilizando tecnología, testimonios y trabajo de investigación es algo que merece ser contado con detalle. Si sientes que por fin se hizo justicia, comenta abajo. Ya llegó la factura. Quiero ver cuánta gente se siente aliviada de que por fin alguien haya atado los cabos. La investigación comenzó discretamente, pero rápidamente adquirió una dimensión que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El detective a cargo del caso, un profesional con más de 20 años de experiencia, declaró posteriormente en una entrevista que nunca había visto algo igual. No por la violencia, no hubo violencia física, sino por la frialdad sistemática, la duración del plan y el grado de premeditación que demostraba cada acción. El primer paso fue no alertar a Marcia. La policía necesitaba tiempo para reunir pruebas antes de cualquier acción que pudiera hacer que las destruyera o huyera. Así que organizaron una operación silenciosa. Empezaron a contactar a las familias de los pacientes que habían fallecido en esa residencia en los últimos 5 años, preguntando por objetos desaparecidos, joyas que nunca se encontraron y reliquias familiares que parecían haber desaparecido. Lo que descubrieron fue aterrador. En menos de 2 semanas de investigación, tenían registros de al menos 23 familias que denunciaron desapariciones. 23. Y solo con las que lograron contactar y que recordaban un objeto específico. La cifra real probablemente era mucho mayor, porque muchas personas mayores no tenían familiares presentes. Muchas habían fallecido sin que nadie revisara cuidadosamente sus pertenencias, y muchos casos simplemente nunca se denunciaron porque creían haber perdido las cosas o que les fallaba la memoria. El equipo de investigación comenzó a cruzar datos. Tomaron la lista de pacientes fallecidos, la compararon con los turnos de trabajo de Marcia
y verificaron qué pacientes estaban bajo su cuidado directo. El patrón que surgió fue macabro, casi científico. La gran mayoría de las desapariciones reportadas estaban relacionadas con pacientes que tenían a Marcia como su cuidadora principal. Y aún más inquietante, casi todas las desapariciones ocurrieron en un periodo de hasta 30 días después del fallecimiento del paciente. Esperó a que muriera la gente, esperó el caos del dolor, la confusión familiar, el momento en que nadie prestará atención a los detalles. Y entonces actuó. Tras bambalinas de la investigación, se reveló una metodología que Marcia había perfeccionado con los años. Identificaba a los pacientes con objetos de valor en las primeras semanas de atención. Cultivaba su confianza y la de sus familias durante meses, a veces años. Mantenía un inventario mental de dónde se guardaba todo. Y cuando el paciente fallecía, tenía una oportunidad perfecta. Las habitaciones estaban temporalmente vacías. Las familias tardaban mucho en recoger sus pertenencias, y ella tenía acceso total como empleada de la institución. Los testimonios de las familias fueron devastadores. Uno tras otro, la gente entraba en la comisaría para contar historias que seguían el mismo guión. La confianza absoluta en Marcia, los elogios que le habían dedicado durante años, la conmoción de descubrir que la mujer, a la que consideraban casi una santa, había robado recuerdos familiares mientras sonreía y ofrecía sus condolencias. Una de las testigos fue Renata, hija de doña Gloria, quien había notado la desaparición del relicario de plata meses antes. Lloró durante todo su testimonio. Dijo sentirse culpable por no haber insistido más en ese momento, por haber aceptado la explicación de Marcia sin cuestionarla, por haber confiado en ella cuando debería haber sospechado. El investigador intentó consolarla, explicándole que no era su culpa, que Marcia era una manipuladora profesional que había engañado a decenas de personas. Pero Renata no podía perdonarse. El dolor de haber sido traicionada por alguien en quien confiaba era casi tan grande como el dolor de haber perdido a su madre. El hijo de seu Antonio también testificó. Trajo fotos de las medallas de su padre. Explicó la historia de cada una y describió el momento en que se dio cuenta de que faltaba una. Cuando le preguntaron si sospechó de Marcia en ese momento, negó con la cabeza. ¿Cómo iba a sospechar de ella? Dijo. Ella fue quien mejor cuidó de mi padre. Él la adoraba. Nosotros la adoramos. Esta frase se repitió en prácticamente todos los testimonios. La adorábamos. Era maravillosa. Nunca sospeché nada. Parecía la persona más honesta del mundo. La transformación de la enfermera modelo en sospechosa de múltiples delitos estaba completa para los investigadores. Ahora necesitaban la evidencia física. La orden de registro se emitió un jueves, 3 semanas después de la denuncia inicial. La policía llegó al apartamento de Marcia a las 6 de 1900 en la mañana, mientras ella aún dormía. No opuso resistencia. Abrió la puerta en camisón, con aspecto somnoliento, aparentemente confundida por lo que estaba sucediendo. Pero la confusión duró poco. Cuando la policía empezó a mostrar los documentos y a explicar el motivo de la visita, algo cambió en su rostro. Una tensión que no había estado presente antes. Un destello de miedo en sus ojos. Lo que encontraron dentro del apartamento superó todas las expectativas. En una pequeña caja fuerte escondida, al fondo del armario, había más de 40 piezas de joyería. Collares, anillos, pendientes, pulseras, relojes, broches. Algunas estaban en sus cajas originales, otras estaban sueltas, mezcladas como si fueran bisutería barata. Pero no lo eran. Un perito que acudió al lugar estimó que el valor total superaba los 200,000 reales, considerando solo el valor comercial, sin contar el incalculable valor sentimental que representaba cada pieza. Además de las joyas, encontraron un cuaderno común y corriente de tapa dura donde Marcia tomaba notas. Cuando los investigadores comenzaron a leerlo, se dieron cuenta de que era una especie de inventario. Había anotado fechas, nombres de pacientes, descripciones de objetos y, en algunos casos, estimaciones de valor. Era la prueba definitiva de que nada de esto era accidental ni oportunista. Era un sistema. Era una operación planificada, ejecutada con la frialdad de un contable que prepara un estado financiero. La mentalidad tras ese cuaderno perturbó profundamente al equipo de investigación. Una cosa es robar por impulso.
por necesidad, en un momento de debilidad. Otra muy distinta es documentar robos como si fueran logros, como si fueran piezas de una colección que merecieran ser catalogadas. Marcia fue detenida infraganti esa mañana, llevada a comisaría. Al principio guardó silencio, ejerciendo su derecho a no autoincriminarse, pero al ver las fotos del cuaderno, los testimonios de sus familiares y las pruebas, materiales halladas en el apartamento, su fachada empezó a resquebrajarse. No del todo, nunca lo confesó todo, pero lo suficiente para que los investigadores comprendieran que se trataba de alguien que no sentía remordimiento alguno por lo que había hecho, solo rabia por haber sido detenida. El impacto del arresto se extendió rápidamente. La noticia se filtró a la prensa, y en cuestión de días, apareció en todos los periódicos locales. Enfermera robó joyas a ancianos muertos. Los titulares eran sensacionalistas, pero no exagerados. La verdad era tan impactante como cualquier titular llamativo que los editores hubieran podido inventar. La administración del asilo emitió un comunicado en el que se mostraba profundamente consternada y prometía cooperar con las investigaciones. Algunos empleados que trabajaron con Marcia dieron entrevistas anónimas y afirmaron que nunca sospecharon nada, que ella era la última persona que imaginarían involucrada en algo así. El patrón se repetía: conmoción, incredulidad, un sentimiento de traición. Las revelaciones siguieron surgiendo a medida que avanzaba la investigación. Descubrieron que Marcia había vendido algunas piezas a anticuarios y compradores privados a lo largo de los años, utilizando identidades falsas e historias inventadas sobre herencias familiares. Descubrieron que tenía una vida financiera mucho más cómoda de lo que su salario justificaba. Viajes, ropa, un segundo apartamento que nadie sabía que existía. Descubrieron que probablemente llevaba actuando así más tiempo que los 5 años que pudieron documentar. La verdad oculta finalmente había sido expuesta, y ahora venía lo más difícil: la justicia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el enfrentamiento entre Marcia y la realidad de sus crímenes fue un momento decisivo. Su reacción cuando no tenía a dónde ir, las cosas que dijo, y las que se negó a decir, revelaron mucho sobre quién era realmente tras la máscara que había usado durante tantos años. Si sigues esta investigación y sientes esa mezcla de alivio e indignación, comenta abajo: justicia. Quiero ver cuánta gente espera que esta historia tenga el final que merece. El interrogatorio de Marcia duró casi 8 horas, divididas en 3 sesiones a lo largo de 2 días, y lo que ocurrió dentro de esa sala reveló una faceta de ella que nadie había visto antes, ni las familias que confiaban en ella, ni los colegas que trabajaron con ella, ni los investigadores que creían haberlo visto todo en sus carreras. Al principio, probó la estrategia del silencio. Se sentó en la silla con la postura erguida, la mirada fija en la pared, respondiendo preguntas con monosílabos o simplemente negando con la cabeza. El abogado que le habían asignado le aconsejó que no dijera nada que pudiera incriminarla, y ella siguió este consejo al pie de la letra durante las primeras horas. Parecía tranquila, casi indiferente, como si esperara a que todo pasara para poder volver a la normalidad. Pero la vida normal ya no existía, y cuando los investigadores empezaron a presentar las pruebas, el cuaderno con las notas, las fotos de las joyas encontradas en el apartamento, los testimonios de las familias, las imágenes de ella en la fiesta luciendo el collar de Doña Carmen, algo empezó a cambiar. La primera grieta en la fachada apareció cuando le mostraron la foto del cuaderno abierto por la página que mencionaba a Seu Joaquim, el relojero. Marcia contempló la imagen un buen rato y, por primera vez desde que la arrestaron, una emoción cruzó su rostro. No era arrepentimiento, no era culpa, era ira, una ira fría y controlada, la de alguien que se dio cuenta de que el juego había terminado y estaba furiosa consigo misma por haber cometido el error que la llevó allí. Cuando finalmente comenzó a hablar, las palabras que salieron de su boca sorprendieron a todos en la sala. No lo negó. Esa fue la primera sorpresa. En lugar de inventar historias, en lugar de intentar justificarse con mentiras elaboradas, Marcia simplemente admitió que se había llevado los objetos. Pero la forma en que lo admitió fue inquietante, de una manera difícil de explicar. No había peso en su voz. No hubo vacilación.
Era como si estuviera describiendo una rutina de trabajo cualquiera, un trámite administrativo que había realizado repetidamente sin pensarlo mucho. Ya no necesitaban esas cosas, dijo en cierto momento. Estaban muertas. Las joyas iban a quedarse en cajones, olvidadas, perdiendo valor. Les di un propósito. Esa frase se quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Les di un propósito, como si les hubiera hecho un favor, como si robar reliquias familiares fuera un acto de reciclaje emocional, una forma de aprovechar recursos que de otro modo se desperdiciarían. La mentalidad detrás de esa afirmación revela mucho sobre cómo operan personas así. Marcia había construido una narrativa interna que justificaba plenamente sus acciones. En su mente, no era una delincuente, sino pragmática. No robaba, sino que reasignaba recursos. Los ancianos no eran víctimas, sino recursos desaprovechados. Este tipo de racionalización es común en quienes cometen delitos sistemáticamente. Necesitan una historia que contarse para poder dormir por la noche, y la historia de Marcia era que simplemente estaba haciendo lo que cualquier persona inteligente haría en su lugar. Cuando le preguntaron por las familias, por el dolor que les había causado, por los recuerdos que les había robado, la respuesta fue aún más fría. Las familias abandonaron a estas personas en una residencia de ancianos, dijo. Las visitaban una vez a la semana, a veces una vez al mes, y creían que estaban haciendo un gran sacrificio. Yo las cuidaba a diario, limpiaba, les daba de comer, les cogía la mano cuando tenían miedo. Si alguien merecía algo, era yo. La transformación de la enfermera dedicada en una figura resentida y calculadora fue completa a ojos de los investigadores. Marcia no veía a los ancianos como personas a quienes debía cuidar y respetar, los veía como oportunidades, y no veía a las familias como personas afligidas que confiaban en ella, los veía como hipócritas que no merecían las herencias que iban a recibir. El impacto emocional en las familias al enterarse de estas declaraciones fue devastador. Muchos esperaban una explicación, una razón lógica, un arrepentimiento que indicara que Marcia era una buena persona que había cometido errores. Pero no hubo nada de eso. Solo hubo una frialdad calculada y una completa ausencia de remordimiento. Renata, hija de doña Gloria, dijo en una entrevista que escuchar las declaraciones de Marcia fue peor que descubrir el robo. Pasé meses sintiéndome culpable por dejar a mi madre en una residencia de ancianos, dijo. Y esta mujer estaba allí, juzgándonos, pensando que merecía robar porque la visitábamos tan poco. No tiene ni idea de lo que pasamos, no tiene ni idea de las decisiones imposibles que tuvimos que tomar, y ¿todavía cree que tiene derecho a condenarnos? Los compañeros de trabajo de Marcia reaccionaron de distintas maneras. Algunos estaban en shock, incapaces de conciliar a la persona que conocían con la descrita en los informes policiales. Otros comenzaron a revivir recuerdos, buscando señales que habían pasado por alto. Una auxiliar de enfermería que trabajaba en el mismo turno recordó una ocasión en que entró en la habitación de un paciente y encontró a Marcia rebuscando en un cajón. En ese momento, no le dio mucha importancia. Marcia dijo que buscaba medicamentos y ella le creyó. Ahora, años después, esa escena cobraba un significado completamente diferente. Los entresijos de la investigación también salieron a la luz. Se descubrió que Marcia tenía una influencia significativa sobre los pacientes a su cargo. Se ofreció voluntariamente a atender los casos más difíciles, aquellos con menos familiares presentes y aquellos con demencia avanzada. En aquel entonces, todos interpretaron esto como dedicación. Ahora la verdad oculta era evidente. Estaba eligiendo a los pacientes más vulnerables, aquellos con menos probabilidades de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y con menos personas que lo notarían después. La máscara finalmente había caído, y lo que había debajo era mucho más perturbador de lo que nadie podría haber imaginado. Pero el momento más impactante del interrogatorio llegó cerca del final, cuando uno de los investigadores hizo una pregunta sencilla. ¿Te arrepientes de algo? Marcia permaneció en silencio durante casi un minuto. Todos en la sala contuvieron la respiración esperando, y entonces respondió, con voz completamente neutral. Me arrepiento de haber ido a esa fiesta. Debería haberme quedado en casa. No se arrepentía de los robos.
No se arrepentía de traicionar la confianza de decenas de personas. No se arrepentía de convertir recuerdos familiares en accesorios para presumir en eventos sociales. Solo lamentaba haber sido atrapada. Solo el error táctico que la había llevado a ser descubierta. Esta respuesta reveló más sobre quién era realmente Marcia que cualquier confesión detallada. Su paso de la sala de interrogatorios al sistema judicial fue rápido. Con la cantidad de pruebas reunidas, el Ministerio Público no tuvo dificultad en construir un caso sólido. Se presentaron más de 20 cargos por hurto agravado, con agravantes como el hecho de haberse cometido contra personas vulnerables y el abuso de confianza. Polom. Defensa intentó argumentar que Marcia tenía problemas psicológicos y que necesitaba tratamiento en lugar de castigo, pero las evaluaciones psiquiátricas no encontraron nada que justificara este razonamiento. Ella sabía lo que hacía, sabía que estaba mal, y lo hizo de todos modos, repetidamente, durante años. Las revelaciones del interrogatorio llegaron a las familias a través de la prensa y los abogados. Cada declaración de Marcia era una nueva puñalada por la espalda para quienes ya estaban heridos. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en finalmente conocer la verdad. El monstruo ahora tenía rostro. La traición tenía una explicación. No era una buena explicación. No podía haber una buena explicación para algo así. Pero al menos, ya no era un misterio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque tras la caída, vienen las consecuencias. Y las consecuencias de esta historia no solo afectaron a Marcia, afectaron a la residencia de ancianos, a las familias y a la percepción que toda la comunidad tenía de las instituciones de atención. El impacto fue mucho mayor de lo que un solo caso penal podría sugerir. Si sientes esa mezcla de alivio e inquietud al ver que se cae la máscara, comenta abajo, sin remordimientos. Quiero ver cuántas personas se quedaron tan impactadas como yo por la frialdad de esta mujer. El juicio de Marcia tuvo lugar 11 meses después de su arresto, en una sala repleta de familiares de las víctimas, periodistas y curiosos deseosos de ver a la mujer que había conmocionado a toda la ciudad. Entró en la sala con un discreto traje de negocios, el cabello recogido y una expresión neutral. Parecía una ejecutiva de negocios asistiendo a una reunión, no una acusada con más de 20 cargos penales. Esta actitud contenida se mantuvo durante todo el proceso, como si estuviera asistiendo a un juicio ajeno. La fiscalía presentó un caso meticuloso. Cada joya recuperada fue catalogada y vinculada a un paciente específico. Cada familia testificó, relatando historias sobre los objetos robados, su valor sentimental y la confianza depositada en el acusado. El cuaderno se utilizó como prueba principal, demostrando que los crímenes no fueron oportunistas, sino sistemáticos y premeditados. Expertos en conducta criminal testificaron sobre el perfil psicológico de quienes cometen este tipo de delitos, explicando al jurado cómo alguien puede vivir una doble vida durante años sin mostrar signos visibles de culpa. La defensa intentó varias estrategias. Primero, cuestionaron la legalidad del registro del apartamento. Al no funcionar, intentaron argumentar que algunas joyas podrían haber sido regalos legítimos de los pacientes. Al ser refutado por las pruebas, recurrieron a la narrativa de la presión financiera y problemas emocionales no diagnosticados. Marcia, según la defensa, fue víctima de las circunstancias, mal pagada, con exceso de trabajo, trabajando en condiciones difíciles mientras veía cómo familias adineradas abandonaban a sus familiares en residencias de ancianos. El jurado no creyó esa versión. Tras 3 días de deliberación, se emitió el veredicto, culpable de 19 de los 23 cargos. Las 4 absoluciones se debieron a la falta de pruebas suficientes para vincular joyas específicas con pacientes específicos, no a dudas sobre la culpabilidad general. La sentencia, anunciada 2 semanas después, fue de 12 años de prisión en régimen cerrado, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto tras cumplir 1/3 de la condena, 12 años. Para algunas familias parecía demasiado poco tiempo, para otras, era al menos una forma de justicia, pero todos coincidían en que ninguna sentencia podría reparar el daño causado. Las joyas recuperadas fueron devueltas a las familias que pudieron demostrar su propiedad, pero muchas piezas nunca fueron encontradas, probablemente vendidas a lo largo de los años a compradores que nunca serían identificados.
e incluso, las que regresaron, ahora llevaban una mancha, un recuerdo de violación que eclipsaba los recuerdos originales. El impacto en la residencia de ancianos fue devastador. La institución, que había operado durante más de 30 años con una sólida reputación, vio su credibilidad desmoronarse en cuestión de semanas. Las familias comenzaron a retirar a sus familiares del centro, preocupadas por su seguridad. El personal dimitió, incapaz de soportar las miradas desconfiadas y los constantes interrogatorios. La administración intentó implementar nuevos protocolos de seguridad, cámaras en las habitaciones, inventarios periódicos de pertenencias, verificaciones de antecedentes más rigurosas, pero el daño ya estaba hecho. 2 años después del juicio, la residencia cerró sus puertas definitivamente, incapaz de recuperarse financieramente ni de su reputación. Las consecuencias se extendieron mucho más allá de ese único establecimiento. El caso de Marcia se convirtió en un referente en los debates sobre la protección de las personas mayores en instituciones de cuidado. Comenzaron a surgir informes de investigación en otros estados, revelando casos similares que habían pasado desapercibidos. Las asociaciones de familiares de personas mayores institucionalizadas presionaron para que se estableciera una legislación más estricta. El debate sobre cómo proteger a las personas vulnerables de quienes deberían cuidarlas adquirió una urgencia que antes no tenía. La transformación en la percepción de las familias sobre las instituciones de atención fue profunda y duradera. La confianza que antes se depositaba casi automáticamente en los profesionales sanitarios comenzó a cuestionarse. Las familias comenzaron a tomar fotografías de las pertenencias de sus familiares antes de admitirlos. Surgieron grupos de apoyo para compartir información sobre instituciones fiables y advertir sobre posibles problemas. Fue un cambio necesario, pero también triste, porque significó que la ingenuidad colectiva se vio destrozada por las acciones de una sola persona. Los entrebastidores de esta transformación revelaron una incómoda verdad oculta sobre el sistema de atención a las personas mayores en Brasil y en todo el mundo. La vulnerabilidad no es accidental, sino estructural. Las personas mayores en instituciones suelen tener poca voz, movilidad limitada y poca capacidad para defenderse. Muchas padecen afecciones que afectan la memoria y el juicio, lo que hace que sus testimonios sean poco fiables ante las autoridades. Y las familias, por mucho que intenten estar presentes, no pueden supervisar todo lo que sucede cuando no están presentes. Esta combinación crea un entorno perfecto para que personas como Marcia prosperen. No era una mente criminal, no tenía habilidades especiales, simplemente tenía acceso, oportunidades y una completa falta de escrúpulos. Y el sistema que se suponía debía proteger a las personas mayores no lo detectó durante años. El pensamiento que queda es inquietante. ¿Cuántas historias como esta nunca se descubren? Piénsenlo. A Marcia la atraparon solo por una coincidencia absurda. La sobrina de una de las víctimas estaba en la misma fiesta que ella, miró en la dirección correcta en el momento preciso y reconoció una joya específica. Si Carla no hubiera ido a esa fiesta, si no hubiera mirado a un lado en ese instante, si la luz no hubiera dado en el collar de una forma que llamó la atención, Marcia probablemente seguiría trabajando en la residencia de ancianos. Seguiría cuidando a ancianos con esa sonrisa amable. Seguiría llevándose joyas y usándolas en las fiestas los fines de semana. ¿Y cuántas Marcias hay por ahí, en este preciso momento, haciendo lo mismo sin que nadie se dé cuenta? Esta pregunta no tiene respuesta, y quizás por eso nos inquieta tanto. Queremos creer que se atrapa a los criminales, que la justicia funciona, que las personas malvadas acaban pagando por sus actos, pero la realidad es que muchos delitos contra las personas mayores ni siquiera se denuncian. Muchos objetos desaparecidos se atribuyen a la confusión mental. Muchas sospechas se descartan porque nadie quiere acusar a alguien que parece tan dedicado. La mentalidad de no puede ser ella es la mejor aliada de personas como Marcia. La tendencia humana a confiar en quienes parecen confiables, a conceder el beneficio de la duda a quienes demuestran competencia y cuidado, crea enormes puntos ciegos en nuestra capacidad para percibir el peligro. Y estos puntos ciegos son explotados por quienes saben exactamente cómo parecer inofensivos. Las decisiones que tomamos sobre cómo cuidar a nuestros mayores, dónde ubicarlos, en quién confiar,
cuánto supervisarlos, conllevan un peso que la mayoría de nosotros no estamos preparados para soportar. Y casos como el de Marcia hacen que ese peso sea aún más abrumador, porque demuestran que incluso las decisiones que parecen correctas pueden esconder peligros invisibles. El camino de las familias afectadas por Marcia no terminó con el juicio. Muchas siguen lidiando con las consecuencias emocionales años después. La culpa por no haberlo notado, la rabia por haber sido engañadas, el complejo duelo de saber que los últimos momentos de sus seres queridos estuvieron marcados por una presencia que no merecía estar allí. Algunas fueron a terapia, otras se convirtieron en activistas, luchando por cambios en las leyes que protegen a las personas mayores. Todas llevan cicatrices que nunca desaparecerán por completo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta historia no se trata solo de una criminal y sus víctimas. Trata de algo más grande, de la confianza, de la vulnerabilidad, de los límites de nuestra capacidad para conocer a quienes nos rodean, y de lo que podemos aprender de todo esto para proteger a quienes amamos. Si piensas en alguien de tu familia que se encuentra en una situación vulnerable ahora mismo, comenta abajo, necesitamos protegerlo. Quiero ver cuántas personas reflexionan sobre esto conmigo. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Tras conocer la historia de Marcia en detalle, tras seguir la trayectoria de las familias que confiaron en ella y fueron traicionadas, tras ver cómo una doble vida puede mantenerse durante años sin que nadie se dé cuenta, ¿qué nos queda de esta experiencia? La primera lección, y quizás la más difícil de aceptar, trata sobre los límites de nuestra capacidad para conocer a las personas. Crecemos creyendo que podemos identificar quién es bueno y quién es malo, que hay señales que revelan malas intenciones, que nuestra intuición funciona como un radar capaz de detectar el peligro. Pero lo cierto es que este radar falla con mucha más frecuencia de la que nos gustaría admitir. Personas como Marcia son expertas en aparentar exactamente lo que no son, estudian lo que esperamos ver y lo transmiten a la perfección. La sonrisa amable, la dedicación aparente, las palabras justas en el momento oportuno, todo calibrado, para disipar cualquier sospecha antes de que se forme. Esto no significa que debamos vivir en una paranoia constante, desconfiando de todo aquel que se cruza en nuestro camino. Sería imposible, y además, perjudicial, porque la confianza es lo que permite que la sociedad funcione, que existan relaciones y que podamos delegar tareas importantes a otras personas. Pero sí significa que debemos ser más conscientes de la diferencia entre la confianza y la confianza ciega. La confianza sana se basa en la verificación. Se trata de confiar, pero también de prestar atención. Se trata de creer en lo mejor de las personas, pero estar atento a las inconsistencias. Se trata de dar el beneficio de la duda, pero no ignorar las señales cuando aparecen. La familia de Doña Gloria notó que faltaba el relicario. La familia de Seu Antonio se dio cuenta de que faltaba una medalla. Las señales estaban ahí. Lo que faltaba era la voluntad de atar cabos, de cuestionar la narrativa conveniente, de considerar la incómoda posibilidad de que algo anduviera mal. Y entiendo por qué esto es difícil. Nadie quiere ser quien hace acusaciones injustas. Nadie quiere crear un conflicto donde aparentemente no hay ningún problema. Y cuando el sospechoso es precisamente quien se preocupa por alguien a quien amamos, la tendencia natural es buscar cualquier explicación que no sea la peor posible. Pero el caso de Marcia demuestra que, a veces, la peor explicación es exactamente la correcta, y que el precio de ignorarla puede ser mucho mayor que la incomodidad de investigar. La segunda lección se refiere a la vulnerabilidad estructural de las personas mayores en instituciones de cuidado. Este no es un problema que se pueda resolver simplemente con más cámaras o protocolos más estrictos. Es un problema que requiere una transformación en el trato que la sociedad da a sus miembros mayores, mientras las personas mayores sean vistas como una carga, mientras los cuidadores estén mal pagados y sobrecargados, mientras las familias carezcan del apoyo adecuado para tomar decisiones imposibles. Seguirán existiendo lagunas legales que personas sin escrúpulos pueden aprovechar. La mentalidad que permite crímenes como el de Marcia no surge de la nada. Se desarrolla en entornos donde la negligencia se normaliza, donde la supervisión es insuficiente
y donde los incentivos son desiguales. Marcia cobraba muy poco. Esto no justifica lo que hizo, obviamente, pero crea un contexto. Trabajaba en un sistema que no verificaba adecuadamente lo que sucedía en las habitaciones. Esto no es su culpa, pero facilitó sus acciones. Se preocupaba por personas a quienes la sociedad, en cierto modo, ya había abandonado, y esto creó la narrativa que utilizó para justificarse internamente. Cambiar este panorama exige decisiones difíciles a varios niveles. Requiere inversión pública en la supervisión de las instituciones de atención. Requiere reconocimiento profesional de los cuidadores, con salarios dignos y condiciones laborales adecuadas. Requiere educar a las familias sobre cómo supervisar la calidad de la atención que reciben sus familiares, y requiere un cambio cultural más amplio que reconozca el valor de las personas mayores y la importancia de protegerlas. Pero mientras estos cambios sistémicos no ocurran, y seamos realistas, llevan tiempo, ¿qué podemos hacer individualmente? Las revelaciones de este caso arrojaron varias conclusiones prácticas. Expertos en protección de personas mayores comenzaron a recomendar que las familias realizaran inventarios fotográficos detallados de las pertenencias de sus familiares antes de cualquier hospitalización, que se realizaran visitas en horarios variados y sin previo aviso para observar cómo se brindaba la atención en la rutina habitual, que las conversaciones frecuentes con la persona mayor incluyeran preguntas específicas sobre sus pertenencias, incluso si las respuestas no siempre fueran fiables, que cualquier desaparición, por pequeña que parezca, se documentara y denunciara formalmente. Estas medidas no garantizan nada. Marcia probablemente podría haber eludido algunas si las familias hubieran estado más atentas, pero cada capa adicional de protección dificulta que personas malintencionadas actúen, y a veces, la diferencia entre un delito que ocurre y uno que no ocurre es simplemente la percepción de que alguien está prestando atención. La tercera lección, y quizás la más inquietante, trata sobre la naturaleza del mal. Solemos imaginar que quienes cometen actos terribles son obviamente diferentes a nosotros, que hay algo visible que los distingue, alguna señal que delata su oscuridad interior. Pero Marcia era indistinguible de cualquiera de sus compañeros de trabajo. Se reía de los mismos chistes, se quejaba de los mismos problemas, mostraba las mismas emociones externas. Si trabajaras con ella durante años, no notarías nada extraño. Era normal, espantosamente normal. Y esto plantea una pregunta que a nadie le gusta hacer. Si la gente como Marcia parece tan normal, ¿cómo sabemos si la gente normal que nos rodea no es como Marcia? La respuesta honesta es, no lo sabemos. No estamos seguros. La verdad oculta sobre la naturaleza humana es que todos somos capaces de justificar cosas terribles en las circunstancias adecuadas. La mayoría de nosotros nunca cruzaremos ciertos límites, no porque seamos incapaces, sino porque nunca nos enfrentamos a la combinación específica de oportunidad, incentivo y justificación interna que nos llevaría allí. Marcia enfrentó esa combinación y tomó las decisiones que tomó. Otras personas, en la misma situación, podrían actuar de manera diferente, o tal vez no. Esta incertidumbre fundamental sobre las personas es el precio que pagamos por vivir en sociedad. Es imposible funcionar sin confianza, pero confiar implica aceptar un grado de vulnerabilidad que nunca se puede eliminar por completo. El impacto de historias como esta va mucho más allá de las víctimas directas. Cada persona que se entera del caso de Marcia sale un poco diferente, un poco más escéptica, un poco más atenta, un poco más consciente de que las apariencias engañan de maneras que preferimos ignorar. Y quizás eso sea bueno, incluso si proviene de una fuente tan dolorosa. El viaje de Marcia, las familias que traicionó, el sistema que no la detectó, todo esto nos enseña algo sobre el mundo en el que vivimos, sobre las máscaras que usa la gente, sobre los puntos ciegos que todos tenemos, sobre el precio de confiar ciegamente y el precio de no confiar en nadie. Si pudiera resumir todo lo que esta historia me enseñó en una sola frase, sería esta. A veces, el mal se viste con el uniforme más amable, sonríe, se preocupa, muestra afecto, se gana la confianza metódicamente, ladrillo a ladrillo, durante años, y cuando finalmente muestra su verdadero rostro, es demasiado tarde para reparar el daño.
Pero nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para prestar más atención, para hacer las preguntas difíciles, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y si esta historia logra que al menos una persona observe con más atención el entorno donde se cuida a un ser querido, entonces contarla valió la pena. Si esta reflexión te resonó, si al terminar este video piensas diferente sobre la confianza y la protección, comenta abajo. Aprendí algo hoy. Quiero ver cuántas personas se sintieron tan impactadas por esta historia como yo al investigarla y contarla. Y eso es todo. Hemos llegado al final de esta historia juntos. Y quiero agradecerte por quedarte hasta el final. En serio. Sé que fue un video largo, en el que profundizamos en detalles que no siempre son fáciles de escuchar, pero historias como esta merecen ser contadas con calma, con contexto y con la profundidad que requieren. Y me diste ese tiempo. Eso significa mucho. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo. Me quedé hasta el final. Parece un gesto sencillo, pero para mí marca una gran diferencia. Primero, porque entiendo quién me sigue de verdad, quién conecta con este tipo de contenido. Y segundo, porque crea una comunidad aquí en los comentarios. Gente que comparte el mismo interés en historias de dobles vidas, secretos revelados, verdades que permanecieron ocultas hasta que todo salió a la luz. Y hablando de comunidad, si aún no te has suscrito al canal, es un buen momento para considerarlo. Cada semana te traigo historias como esta, casos reales de personas que vivieron vidas aparentemente normales mientras ocultaban algo completamente inimaginable. Investigo, estructuro y cuento la historia de la manera más atractiva posible, porque creo que estas historias tienen algo que enseñarnos, sobre la confianza, sobre la naturaleza humana, sobre los límites de lo que podemos ver en quienes nos rodean. Si te interesa, el botón de suscripción está justo debajo, y la campanita te asegura que no te perderás los próximos videos cuando salgan. Y si este contenido te conectó de alguna manera, si te hizo pensar, reflexionar, ver alguna situación de tu vida de otra manera, dale a me gusta. Es la forma más directa de decirme que el trabajo valió la pena y de ayudar a que este video llegue a otras personas que también les interese. Si quieres seguir explorando este mundo de historias que revelan el lado oculto de las personas, aquí tienes un video que complementa a la perfección lo que comentamos hoy. Se trata de otro caso de alguien que llevó una doble vida durante años, diferente a la de Marcia, pero con el mismo impacto cuando finalmente se revela la verdad. Haz clic y continúa viendo. Nos vemos la próxima vez. Gracias.